sus nombres se inmortalizaron en la orejona y en la historia del fútbol europeo. Equipos legendarios que a punta de éxitos construyeron todo un legado y para algunos hoy en día se mantiene. Otros dieron el golpe en su momento, pero sus días de gloria son más del pasado que del presente. Bienvenidos al video donde hablaremos claro y vamos a definir de una vez por todas los 20 equipos más grandes de la historia de la Champions League. Por supuesto, teniendo en cuenta como primera medida la cantidad de títulos, pero también su tradición, número de participaciones en la Copa y la calidad de estas mismas. Porque puede que la UEFA tenga un sinnúmero de equipos, pero solo los que mencionaremos a continuación merecen estar en el Olimpo del fútbol europeo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y hablando de la Champions, amigos de Palabra de Gol, quieren enterarse de una manera inteligente y eficaz de no perderse ningún detalle acerca de esta competición y otras como la Copa Libertadores, las ligas europeas, sudamericanas y hasta el mismísimo Mundial. Para ello, solo necesitan descargarse OneFootball, una aplicación disponible para App Store, Google Play y Windows Store. Ideal para los que no se pueden separar ni un momento de la actualidad del fútbol. Utilizarla es muy sencillo. Si quieres saber todo acerca de tu jugador, equipo o competición favorita, solo tienes que regalarle una estrella y a partir de ahí estarás recibiendo todo tipo de notificaciones como traspasos, rumores, alineaciones, tablas actualizadas y hasta marcadores en vivo. Así que no lo pienses dos veces y descarga ya esta aplicación que te traerá al instante la mejor información del deporte más popular del mundo. Y comenzamos con uno de los pocos equipos de Europa del Este, Estrella Roja de Belgrado, que en 23 participaciones logró levantar la copa en el año 1991, cuando el equipo de la antigua Yugoslavia por ese entonces derrotó al Olympique de Marsella por 5-3 en los penales. Sin embargo, los días de gloria de los rojiblancos en esta competición son cosa del pasado, pues la última vez que avanzaron siquiera a la fase de grupos fue en la edición del año 1992. Y su participación más reciente fue en la temporada 2016-2017, donde perdieron en la tercera fase previa contra el Ludogorets de Bulgaria, por un global de 6-4. Seguimos con el PSV Eindhoven, uno de los clubes con mayor tradición de Holanda, que ha participado en 25 oportunidades, consagrándose en la edición del año 1988, cuando superó al Benfica en una emocionante tanda de penales por 6-5. Desde aquel triunfo, la relevancia de los granjeros en esta competición no ha sido mayor, y su última presentación fue en la temporada 2016-2017, donde fueron los últimos de su grupo. Pasamos ahora al único equipo francés de la lista, el Olympique de Marsella. Con 16 participaciones, estuvieron al borde de la gloria en la final del 91, que mencionamos anteriormente, pues fue donde cayeron en los penales contra la Estrella Roja. Sin embargo, los franceses tuvieron revancha 2 años después, ya que en la final del 93 vencieron a un equipo histórico como el Milan de Fabio Capello, por un resultado de 1-0. Desde allí, el conjunto olímpico ha sido más bien un animador del torneo, y su última aparición fue en la temporada 2013-2014, donde fue aplastado en su grupo, acabando con 0 puntos. Ahora nos encontramos con el primer equipo alemán de este selecto grupo, el Hamburgo, que se ha presentado en 6 ocasiones. En su época dorada fue un habitual de la competición, obteniendo un segundo lugar en la edición del año 1980, donde fueron superados por el sorprendente Nottingham Forest por la mínima. Pero 3 años después, los dinosaurios se consagraron por todo lo alto, cuando en 1983 fueron el verdugo de la Juventus en la final, imponiéndose por 1-0 en Atenas. Sin embargo, el equipo de los pantalones rojos hace mucho que dejó la elite, y para encontrar la última vez que dio señales de vida en la Champions hay que remontarse a la temporada 2006-2007, cuando fueron los peores de su grupo.
Ahora nuestro protagonista es el Steaua de Bucarest. Con 18 participaciones es el segundo y último equipo de Europa del Este en la lista. Los rojos y azules llegaron a lo más alto de la competición en sus días de gloria, obteniendo un subtítulo en el año 1989, cuando cayeron en la final ante el mítico Milan de Arrigo Sacchi y los holandeses por 4-0, pero 3 años antes sí consiguieron levantar la copa ante otro gigante como el Barcelona, en una particular tanda de penales donde solo se notaron 2 goles. Sin embargo, aquellos días de fama ya son muy lejanos, pues en la actualidad, si acaso los militares aparecen en la fase de grupos como mucho, y en su última aparición apenas llegaron a la tercera ronda previa de la edición 2015-2016, instancia donde cayeron ante el Partizan serbio. Llegamos al puesto 15 con un habitual de la Copa como el Borussia Dortmund. Con 16 participaciones, los aurinegros han llegado a la final en 2 oportunidades, acabando subcampeón en la más reciente, en 2013 ante el Bayern Múnich, donde perdieron por 2-1 en Wembley. La más lejana fue en 1997, donde acabaron por encima de todos. Y cómo no, si tenían a la pobre vecchia señora enfrente. Los alemanes superaron a los de Turín por 3-1 en Múnich. Ya volviendo a la actualidad, el Borussia completó en la presente edición de la temporada 2017-2018 una de sus presentaciones más discretas, pues acabó tercero en su grupo con apenas 2 puntos. Inglaterra aparece con su primer representante. El honor es para el Chelsea. El equipo blue ha dicho presente en 15 oportunidades. Un subcampeonato y un título ostentan los pensioneros. El primero de ellos llegó en la edición del 2008, cuando perdieron en una recordada tanda de penales por 6-5 ante el Manchester United. Pero la revancha llegó 4 años más tarde, donde esta vez los penales le sonrieron a los ingleses, quienes superaron al Bayern Múnich en su patio por 4-3. Ganándose el honor de ser el único equipo londinense en consagrarse en esta competición. En cuanto a lo más reciente, los de Stamford Bridge tienen una parada difícil en los octavos de final de la presente edición, ante el Barcelona. A esta altura aparece el único equipo escocés de nuestro ranking, y el último que puede presumir de un subcampeonato y un título, lo más destacado del Celtic en sus 32 participaciones en el torneo. La derrota en la final llegó en la lejana edición de 1970, donde perdieron contra el Feyenoord holandés por 2-1 en el tiempo suplementario. Sin embargo, la máxima distinción para los célticos llegó en el año 1967, cuando le ganaron al Inter de Milán por 2-1. Los Cubs son participantes habituales de la Champions, aunque difícilmente logran pasar la fase de grupos, como lo fue el caso de la presente edición, donde acabaron terceros en su zona. Ahora pasamos al sorprendente Nottingham Forest, probablemente el equipo más particular de la lista, pues en solo 3 presentaciones consiguió 2 títulos. La primera hazaña llegó en el año 1979, cuando superó por la mínima al Malmö de Suecia. El equipo de los Tricky Trees reafirmó su dominio apenas un año después, pues en la definición de 1980, mencionada anteriormente, su víctima fue el Hamburgo alemán, a quien derrotó por 1-0. Ese fue el mayor periodo de gloria para los ingleses, quienes apenas llegaron a los 16avos de final en su última presentación en la Copa, por allá en la temporada 1980-81, instancia donde cayeron ante el CSKA Sofía de Bulgaria. Actualmente los Forest juegan en la segunda división de Inglaterra. Continuamos ahora con el Porto. Con 32 participaciones, es un inquilino permanente de la Champions, que ha gritado campeón en 2 oportunidades. La primera llegó en 1987, cuando superaron en Viena al Bayern Múnich por 2-1. Por su parte, la segunda ocasión en la que los Dragones Azules se consagraron fue en la recordada y extraña edición del 2004, donde en una inédita final, los de Mourinho acabaron con las aspiraciones del Mónaco, superándolos por 3-0 en Helsinki. Por su parte, en la actualidad, el Porto está disputando la presente edición de la Champions del 2018, donde le depara un interesante duelo ante el Liverpool en los octavos de final. En el 10º puesto y con 37 apariciones encontramos al Benfica y su particular historia con las finales de Europa, pues luego de que despidieran en 1962 al técnico húngaro Bela Goodman, que los llevó a ganar la Copa en 2 oportunidades, en un ataque de cólera, este maldijo a su ex equipo, asegurando que ni en 100 años el Benfica ganaría una competición europea, algo
que desde ese entonces se ha cumplido, ya que el conjunto portugués no ha podido volver a conquistar una Champions, dejando 5 subcampeonatos en el camino: en 1963 ante el Milan, en 1965 frente al Inter, en 1968 contra el Manchester United, en 1988 ante el PSV y en 1990 de nuevo frente al Milan. Sin embargo, antes de la maldición y bajo la dirección del mencionado Koeman, las Águilas pudieron gritar campeón en 2 ocasiones: en 1961, cuando le remontaron al Barcelona y le ganaron por 3-2, y al año siguiente, en 1962, donde de nuevo con remontada incluida, superaron al Real Madrid 5-3. En cuanto a la última presentación de los portugueses en la Champions, hay que recordar la fatídica fase de grupos que completaron en la presente edición, donde acabaron últimos en su zona con 0 puntos. Y siguiendo con las maldiciones en las finales, el 9º puesto es para la Juventus, que ha participado en 32 ocasiones, pero además es el club con más subcampeonatos en el torneo. 7 son las finales en las que la vecchia señora se ha quedado con las ganas de levantar la copa: en 1973 ante el Ajax, en 1983 contra el Hamburgo, en 1997 frente al Dortmund, en 1998 ante el Real Madrid, en 2003 en penales contra el Milan, en 2015 frente al Barcelona y la última del 2017 ante el Real Madrid. A pesar de todo esto, a los bianconeros les ha alcanzado para ganar 2 veces la copa. La primera fue en 1985 ante el Liverpool, donde superó a los Reds por 1-0, y la segunda en 1996, donde se vengaron del Ajax en los penales, ganándole a los holandeses por 4-2. Lo último de los italianos en la copa se está viviendo en la presente temporada, donde se medirán al Tottenham en los octavos de final. Seguimos en Italia con otro club que ha dejado huella en la competición europea. El Inter de Milán, en sus 19 apariciones, se ha quedado en 2 ocasiones a puertas de la gloria. La primera de ellas ocurrió en la final del año 1967, donde recordemos que fue superado por el Celtic 2-1, mientras que el otro subcampeonato llegó en la final de 1972, donde cayeron por 2-0 ante el Ajax. Sin embargo, los nerazzurri se pueden jactar de sus 3 copas, la primera conseguida en la final de 1964 ante el Real Madrid, derrotándolos por 3-1 en Viena. El segundo título llegó apenas un año después, cuando vencieron al Benfica por la mínima en el estadio Giuseppe Meazza, y el más reciente fue en el recordado año 2010, donde consiguieron el triplete, acabando con el Bayern Múnich por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Aquella fue la última gran hazaña de los italianos, que en su última aparición en el torneo, en la temporada 2011-2012, apenas llegaron a los octavos de final, donde fueron despachados por el Olympique de Marsella por gol visitante. Avanzamos y nos topamos con otro histórico de la competición. El Manchester United ha participado en 27 ocasiones, donde ha cosechado 2 subcampeonatos ante el mismo verdugo. El primero llegó en el 2009, donde se topó con el Barcelona de Guardiola en Roma, partido que se saldó a favor de los azulgranas por 2-0. 2 años después, ambos se volvieron a encontrar en la final en Wembley, con otra consagración para los españoles, que derrotaron a los hombres de Ferguson por 3-1. La otra cara de la moneda le ha sonreído a los Diablos Rojos en 3 oportunidades. La primera en 1968, donde superaron al Benfica 4-1 en el tiempo suplementario. La segunda llegó en la recordada final de 1999, donde le remontaron de manera agónica al Bayern Múnich para terminar ganando por 2-1. Y finalmente hay que recordar su última consagración en el 2008, cuando superaron al Chelsea en los penales por 6-5. Lo último por parte de los Red Devils se está viviendo en el presente torneo, donde se medirán al Sevilla en los octavos de final. Y ahora hablaremos del equipo holandés mejor rankeado. El mítico Ajax ha dicho presente en 33 oportunidades en esta competición, donde en 2 finales se quedó por fuera de la gloria. El primer subcampeonato llegó en el año 1969, cuando fue superado en Madrid por el Milán 4-1. El segundo llegó en la edición del año 1996, donde no pudieron con la Juventus en los penales al ser derrotados 4-2. Pero lo que convierte en grande a los de Ámsterdam son sus 4 conquistas, conseguidas en su mayoría durante la era del fútbol total de Johan Cruyff. Aquellas consagraciones fueron en los años 1971 ante el Panathinaikos, en el 72 frente al Inter, en el 73 ante la Juventus
y la más reciente en el año 1995, donde superaron al Milan. La última aparición de los holandeses en la máxima competición europea fue en la temporada 2016-2017, donde cayeron en la ronda playoff para acceder a la fase de grupos ante el Rostov de Rusia. Llegamos al exclusivo Top 5, encabezado por el inigualable Liverpool, presente en 22 ediciones del torneo. El equipo inglés mejor posicionado en la lista tuvo que ver en 2 ocasiones a sus rivales levantar la copa, en 1985 ante la Juventus y en 2007 ante el Milan, únicos traspiés en las finales donde en 5 oportunidades han sido los Reds los que cantaron victoria. Aquellas consagraciones llegaron en los años 1977 ante el Borussia Mönchengladbach, en 1978 contra el Brujas, en 1981 frente al Real Madrid, en 1984 por penales ante la Roma y finalmente el recordado título del 2005 ante el Milan, remontando un 3-0 y superando a los rosoneros en los penales. Actualmente el conjunto inglés se encuentra disputando la más reciente edición, donde lo espera el Porto en los octavos de final. El primer equipo español aparece recién en este cuarto puesto, propiedad del legendario Fútbol Club Barcelona. Con 28 ediciones a sus espaldas, ha quedado por detrás del campeón en 3 oportunidades. Primero ante el Benfica en 1960, luego cayó ante el Steaua de Bucarest en 1986 y finalmente su derrota más escandalosa fue en 1994, cuando el Milan lo superó por goleada. Sin embargo, son más las victorias que ha obtenido el conjunto catalán en su historia en las finales. La primera llegó en 1992 ante la Sampdoria. En 2006 se consagraron ante el Arsenal. En 2009 y en 2012 superando al Manchester United. Y el título más reciente en 2015 ante la vieja confiable Juventus. En la presente edición del 2018, los azulgranas se medirán al siempre complicado Chelsea en los octavos de final. Llegamos al podio, donde encontramos al mítico club alemán, el Bayern Múnich. Los bávaros tienen un historial parejo en las instancias definitivas. En 34 apariciones, se han quedado en 5 oportunidades con el subcampeonato. En 1982 ante el Aston Villa, en 1987 frente al Porto, en 1999 cuando cayeron de manera insólita ante el Manchester United, en 2010 contra el Inter y en 2012 en su propio estadio ante el Chelsea. Pero también fueron 5 las veces en las que los rojos se ganaron la máxima distinción, las 3 primeras de la mano del legendario equipo de Franz Beckenbauer, Gerd Müller y compañía, en los años 1974, 75 y 76, donde sus víctimas fueron el Atlético de Madrid, el Leeds United y el Saint Etienne respectivamente. Luego, en el 2001, llegaría su cuarta consagración ante el Valencia, y la quinta y la más reciente ocurrió en el 2013, cuando superaron a sus paisanos del Borussia Dortmund en Wembley. Su última aparición está siendo la de la presente temporada, donde se medirán ante el Besiktas en los octavos de final. Continuamos con el segundo equipo más grande en la historia de la competición y por lo tanto el más laureado de Italia en Europa. El Milan, en sus 28 apariciones en la Champions, en 4 oportunidades se ha quedado cerca de la gloria. Aquellas fueron las finales de 1958 ante el Real Madrid, en 1993 siendo derrotados por el Olympique de Marsella, en 1995 superados por el Ajax y en 2005 cuando sufrieron el recordado milagro de Estambul por cuenta de Liverpool. Sin embargo, son 7 las copas que descansan en las vitrinas del club rosonero, las cuales consiguió en 1963 ante el Benfica, en 1969 frente al Ajax, en 1989 contra el Steaua de Bucarest, en 1990 de nuevo sobre el Benfica, en 1994 goleando al Barcelona, en 2003 superando a la Juventus en los penales y vengándose de Liverpool en 2007. Sin embargo, desde hace unos años, el gigante dormido no aparece en su competición predilecta. Lo último de los rosoneros se vio en la temporada 2013-2014, donde fueron goleados por el Atlético de Madrid en los octavos de final. Pero lejos, el dueño del Olimpo en cuanto a éxitos y legado en la máxima competición europea es el Real Madrid. Con la increíble cifra de 48 participaciones, el conjunto merengue en 3 ocasiones no pudo adjudicarse su copa favorita. Aquellas sucedieron en los años 1962, cuando perdieron ante el Benfica, en el 64 superados por el Inter y en el 81 cuando cayeron ante el Liverpool. Pero lo que hace únicos a los blancos son sus 12 títulos como Reyes de Europa.
distinción que se ganaron desde que nació la competición, ya que se adjudicaron las primeras 5 ediciones, ante el Stade de Reims en 1956, sobre la Fiorentina en 1957, frente al Milan en 1958, de nuevo contra el Stade de Reims en 1959 y ante el Eintracht de Frankfurt en 1960. En el 66 volvieron a consagrarse ante el Partizan de Belgrado. Luego tuvieron que esperar 32 años para retornar al trono tras superar a la Juventus en 1998. En el 2000 le ganaron al Valencia. En 2002 superaron al Bayer Leverkusen. En el 2014 llegó la recordada décima, al superar al Atlético de Madrid en el tiempo suplementario. En 2016, de nuevo sobre los colchoneros en los penales. Y la última y la más reciente sobre la Juve goleando a los italianos en Cardiff. El Madrid intentará ganar su tercera copa consecutiva en la presente edición del 2018, donde deberá superar una prueba realmente complicada ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final. Y hasta aquí este repaso por las páginas doradas de la Champions League y sus clubes más representativos. Quisiéramos saber para ustedes cuál será el equipo que logrará incrementar su historia en esta competición y por lo tanto se quedará con la orejona en la presente temporada, que está a punto de comenzar su fase definitiva y por lo tanto más emocionante con duelos realmente atractivos. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.